Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Rock Academy Histories. Hoy te hablaré de un caso que sucedió en el norte de Sinaloa y en el sur de Sonora, a 5 kilómetros de Huetabampo, en una pequeña localidad llamada Bacapaco. Este suceso conmocionó a todo México a finales de los años 40 y a principios de los 50. Es un verdadero cuadro donde brotan las prácticas homofóbicas y estigmatizantes en contra de uno de los indígenas de raza Yoremé Mayo, que por sus preferencias sexuales y el escarnio sufrido por la gente que los rodeaba, decidieron planear una venganza tan sanguinaria en contra de aquellos que osaron en burlarse de ellos. Pero lo importante para los investigadores de la criminalística, criminología y los precursores de la investigación es que, siendo asesinos seriales y después de arduas investigaciones judiciales acompañados con tortura, fueron sujetos a juicio y condenados a la pena capital, que era el fusilamiento. Mas nunca la justicia pudo cumplir los puntos resolutivos de la sentencia. Así es que, si te interesa este tema y te apasiona algo de criminología, criminalística, vamos a ver el siguiente video. En el archivo histórico del Poder Judicial del estado de Sonora, que se localiza en su capital, Hermosillo, se encuentra un expediente deteriorado por el tiempo. Su presentación está escrita con letras aún de máquinas mecánicas de escribir. Grueso contenido por el gran número de actuaciones que en sus tiempos fueron realizados, entre las que se destacan averiguaciones previas acumuladas, denuncias, testigos, peritajes, pruebas, pero de las que sobresalen en las órdenes de aprehensión ejecutadas por la Policía Judicial de la Procuraduría de Justicia del estado sonorense, asistido por la Policía Urbana de Huetabampo, en contra de los señores Adelaido Huipas Quijano, Leonardo Yocupicio Huipas, Eusebio Yocupicio Soto y Basilio Humo Valenzuela, a quien se les acusó por los delitos de homicidio y premeditación, alevosía, ventaja y traición, así como el delito de inhumaciones clandestinas, y los que resultaran fueron puestos a disposición del juez de la primera instancia del Distrito Judicial de Huetabampo para que iniciara la instrucción el licenciado en Derecho Pascual López Quijada. Los delitos por lo que se les acusaba eran graves: la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y su Código Penal hacia el año 1950 aún conservaban la aplicación de la pena de muerte en su artículo para quien cometiera los delitos invocados, por lo que el caso era delicado. Las fichas de los acusados y los documentos contenían las fotos de identificación de frente, de perfil, dactilogramas señalaban que eran originarios de Huetabampo, Sonora, todos mayores de edad, indígenas de raza Yoremé Mayo. Eran analfabetos, a excepción de Eusebio, pues no sabía ni leer ni escribir, dedicados al campo como jornaleros. Al preguntarles si tenían nombres o apodos, expresaron que los llamaban los Huipas, por el apellido de los dos de ellos. De estados civiles, solteros, sin hijos, tenían un gran defecto los cuatro: eran homosexuales. Entre las investigaciones se determinó que tenían costumbres incestuosas al ser parientes cercanos en segundo grado, pues tenían relaciones sexuales entre ellos. Cada día de pago hacían orgías, fumaban, se emborrachaban con bastante frecuencia. A veces lo hacían en la casa del citado Eusebio, y en otras veces no salían de las cantinas, que estaban disfrazadas de tienditas del lugar. Sus bebidas favoritas eran la bacanora preparado. Sus tertulias se prolongaban a altas horas de la noche, debido al calor de las copas y recuerdos. Seguidos salían de pleito.
No faltó quien escuchara que eran jotos y se metían entre ellos, por lo que un reguero de pólvora de los lugareños se enteraron de sus prácticas homosexuales y empezó como una especie de bullying social. Los empezaron a estereotipar con clásicos sobrenombre de jotos, lilos, maricones, mayates, chacales, putos, mariquitas y entre muchos otros motes. Las personas eran sus vecinos, no se medían y frente a otros borrachos los insultaban con las clásicas groserías endulzadas, con adjetivos calificativos que en sus reuniones nocturnas y cuando estaban lúcidos, en sus mentalidades casi enfermas por la ingesta de alcohol, empezaron a idear una venganza para todos aquellos que lograron ponerlos en evidencia. Para ellos eran insultos que les corrían la sangre al tildarlos de homosexuales, pero en forma de que les decían de manera de insulto, denigrante, por lo que las caras de aquellas personas que se metieron con ellos fueron bien grabadas en los corazones de los huipas, por lo que empezó el terror para aquel pueblito de Bacapaco, de aproximadamente 100 personas, donde cabe perfectamente ese dicho que dice: pueblo chico, infierno grande. Empezaron a desaparecer hombres, de preferencia jóvenes, sin saber en dónde estaban o dónde se metían. Los familiares no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Los desaparecidos, por lo regular, siempre era cuando los huipas hacían sus fiestas, o cuando los labriegos salían tarde de sus actividades campestres. Eran echados por estos. Los vigilaban hasta cazarlos en las brechas o en camino a sus casas. Los familiares de las víctimas hacían sus denuncias a las autoridades meditadas del lugar, quienes también estuvieron despistados por mucho tiempo. Por lo regular, los asesinos que han matado más de 3 personas, como he señalado en videos pasados, siempre se llevan prendas de sus víctimas para recordar el escenario del crimen. Si son mujeres, se llevan cabellos, pantaletas, brasieres, pinturas labiales, credenciales, cartas, pocas veces el celular o el dinero, pero también se llevan las bolsas de las mujeres, fotos. Pero en este video, el error de los huipas fue el sombrero de su última víctima y al que derramó el vaso para detenerlos, dando la pauta para conocer la forma que operaban y ponerlos bajo arresto ante las autoridades judiciales competentes. Pero estás a punto de escuchar lo más tétrico de la vida de estos indígenas. Pues como te he dicho, te llevaré de la mano para que juntos entremos a la casa de Eusebio, que era el único que sabía leer. Era el líder de los huipas, actor intelectual y planeador de los atroces crímenes. Pero ponte muy listo, porque esta es la casa construida en medio de un ejidal solo, en donde las tejas deterioradas de tejanmandil, palos, los techos están sostenidos por viejas vigas, corroídas por el tiempo y el polvo que aún llega con el viento del desierto, con ventanitas muy pequeñas, oscura, maloliente y talentado por paredes muy pequeñas. Puedes tocar uno de esos raros trofeos que los huipas les quitaban a las víctimas. Al entrar, prenderemos el mechero o la cachimba, ya que en esos años no había luz eléctrica en los pueblitos, y la piel se eriza de miedo y temor al ver varios penes o miembros viriles erectos, empalados en frascos, con vello púbico, aún con sangre fresca escurriendo por todos lados, pechos de mujeres disecados, bolsas escrotales rellenas con trapos para que parecieran originales, bolsas hechas con piel humana. Y así era la escena dantesca y tenebrosa de los asesinatos de los huipas, que realizaban a sus víctimas, pero los cuerpos de los cadáveres donde estaban fueron tirados. ¿Cómo dieron con ellos? Aquí te diré cómo. La última víctima se llamó Vicente Bultimea. Fue el hijo del señor Felipe, muy conocido en el lugar,
ya que su oficio era el hacer tronar los cohetes en los festivales del patrono del lugar o en ceremonias que de conformidad con sus creencias se realizaban. De ahí le decían el cohetero. Este señor apreciaba mucho a su hijo, por lo que en el mes de marzo aproximadamente en 1950, este ya no regresó a su casa. Preocupado porque no llegaba su consanguíneo, empezó a realizar por su cuenta investigaciones. Preguntó a las personas con las que solía frecuentar, y no faltó quien le dijera que lo habían visto en una cantina bebiendo con Eusebio, por lo cual se dirigió al jacal y encontrándolo le preguntó por su muchacho. Este, enfadado, le dijo que sí había estado con él, pero que de ahí se fue a seguir la parranda y que ya no supo nada. Nunca se imaginó que Eusebio, que don Felipe Bultimea, en un rincón de su jacal, vio colgado el sombrero de su hijo, por lo que sin decir nada, preocupado, abandonando la vivienda antes de que pudiera suceder otra cosa, pues al ver eso, el cuero se le enchinó. Inmediatamente se fue a su casa a tomar agua y se fue a dar informes de la desaparición de su hijo al delegado del pueblo, Francisco Vázquez, que era su compadre. Este con toda serenidad lo escuchó y le dijo a Vicente que era necesario que ya se investigara de manera responsable tanto la desaparición de su hijo como la de otros muchos inexplicablemente que han desaparecido, así como tanto hombres y mujeres, lo que se dirigieron al ejido de Moroncarit, donde se podía encontrar al comisario Vicente Ruiz. Hecha la denuncia, el comisario por sí mismo tomó su rifle, su caballo y se dirigió a la localidad de Bacapaco, no sin antes pedir refuerzos al Procurador General del Estado de Sonora para el conocimiento de los agentes de la Policía Judicial, Policía Estatal y Municipal de Huetabampo, incluso para el despliegue de elementos del ejército mexicano. No le fue difícil llegar al lugar donde vivía el acusado, además señalados, por lo que pronto Eusebio fue sujeto a fuertes interrogantes sobre el portador del sombrero. El acusado se resistió a confesar lo que le preguntaban. Fue amarrado de los pies y manos. Este mañosamente le dijo al comisario que necesitaba hacer de sus necesidades fisiológicas y que lo desataran. El comisario cayó en la trampa y cuando estuvo suelto Eusebio, este corrió para el monte como desesperado. Se les quiso pelar, mas el comisario en su caballo y su rifle pronto lo pudo agarrar. El Huipas se atoró en un árbol, por lo que con su conducta de fugitivo solo se había delatado. Algo escondía, por lo que empezó el tormento de la tortura. Fue colgado de las manos en el árbol de mezquite, que estaba dentro de su solar, y en uso de otras técnicas de maltrato físico que para ese entonces la policía judicial empleó, hasta que lo hicieron cantar, aunado con la inspección ocular de las autoridades y el descubrimiento de los raros trofeos encontrados y sangre con el clásico color rojizo oscuro brillante que anunciaba los días que estuvieron expuestos a la intemperie. No había duda que era el lugar preciso donde se suscitaron los escalofriantes asesinatos, por lo que a punto de perder la razón por los tormentos propinados por los presentes de la ley, les enseñó unos palos grandes fuertes que eran cortados del árbol de mezquite como bats de béisbol, pero medios retorcidos de acuerdo como se habían cortado. Esto sucedía dentro de la vivienda de Eusebio, mientras por fuera ya se había corrido la voz de las autoridades que estaban en el jacal de esta persona, y la gente campesina y otros curiosos se empezaron a juntar para saber lo que pasaba. Pronto la policía detuvo a los otros 3 huipas, Adelaido, Leonardo y Basilio. Ya estando juntos confesaron que efectivamente ellos eran los asesinos de los desaparecidos. Les ordenaron que entregaran los restos de las víctimas. Estos agarraron las palas y picos y dirigiéndose al cuartucho sucio y desarreglado de Eusebio, hicieron a un lado el camastro y empezaron a excavar en el suelo donde estuvo la cama. Los ojos atónitos de las autoridades y la gente que llegó
fueron testigos cómo los huipas empezaron a sacar los muertos desenterrándolos. Un olor nauseabundo invadió el lugar. El modus operandi siempre fue el mismo con todas sus víctimas. Como los fueron sacando, lo primero que se observó fue que las cabezas y los cráneos estaban destrozadas. Los asesinos, en primer lugar, les pegaban en la cabeza con los citados palos de mezquite en el momento mismo que la víctima se descuidaba. Y una vez muertos, con unas navajas muy filosas de rasurar, los castraban. Y la extirpación de los órganos genitales era lo que dejaban fuera. Los cuerpos mutilados era lo que enterraban. Los forenses se sorprendieron en el sentido de que, siendo indígenas analfabetas, los cortes de los genitales eran precisos con mano diestra, como si hubiera intervenido un médico cirujano. Las filosas navajas iniciaban por debajo del ombligo hasta llegar a la zona genital, y ahí hacían la curva en ambos lados de las piernas, con lo que producían la castración. El producto lo empalaban y se quedaba a la vista. Se dice que en sus orgías jugaban con ellos y se masturbaban. Fueron varios de los cuerpos encontrados e identificados. Además, confesos ante sus palpables crímenes. El calendario señalaba que corría el 13 de abril de 1950. Fueron esposados por la policía judicial y llevados para terminar su puesta a disposición, consignados al juzgado de primera instancia. Se les tomó sus declaraciones preparatorias, mientras los cuerpos de los desafortunados, antes de entregarlos a los deudos, se les hicieron autopsias de ley. Poco pudo hacer el defensor de oficio que los asistió, a pesar de sus excepciones que interpuso. El destino de los huipas era el patíbulo, el proyectista de las sentencias. Y los escritos del juzgado tenían preparados los puntos resolutivos de la sentencia. Solo esperaban la firma del juez para que esta página negra y sangrienta terminara con las vidas de los 4 indígenas homosexuales oriundos de Huetabampo, Sonora, para que fueran ejecutados bajo la sentencia de pena de muerte, por lo que fueron trasladados a la penitenciaría de Hermosillo, Sonora, para su ejecución. El defensor, como debe de ser en tiempo y forma, apeló la sentencia, por lo que la ejecución se detuvo. Mientras se resolvía el medio de impugnación, habían pasado 7 años desde que había iniciado el juicio. Corría el año de 1957. En ese entonces el gobernador en turno, Álvaro Obregón Tapia, había interpuesto ante el Congreso del Estado de Sonora la iniciativa de abolición de la pena capital para que éste desapareciera de la Constitución, así como del Código Penal. La última ejecución se efectuó en el paredón de la penitenciaría del Estado. Habían fusilado a los últimos condenados, a los señores Juan Zamarripa y Ruiz Corrales, ambos acusados por violación y asesinato de unas niñas de 4 y 6 años de edad. Este último fusilamiento estuvo a cargo el teniente Raúl Ojeda Echeverría el 18 de junio de 1957. Por cierto, a la ejecución de los huipas, mas estos lloraron de gusto cuando supieron que no podían ser fusilados. Entre sus mentalidades, les daban gracias a sus familiares por sus oraciones que habían llegado al cielo y la vida les fue perdonada, mas no el cumplimiento de la resolución judicial, la cual fue modificada para dictarles cadena perpetua, la que alcanzaron 30 años de prisión. Sin embargo, su triste fin llegó. 2 de ellos fallecieron en las mazmorras de la penitenciaría, pues se enfermaron de tuberculosis, y 2 cumplieron sus sentencias y, grandes de edad, salieron a la calle y no se sabe cuándo ni dónde hayan fallecido, por lo que es un caso cerrado. Se hace la aclaración de que este video fue la recreación que se hizo para ustedes, seguidores de mi página Rick and Me. Mi más sincero respeto para las personas con preferencias sexuales diferentes, y más en contra de nuestros indígenas mexicanos Yoremé Mayo del estado de Sonora, a quienes
Recordamos con agrado cuando vemos su cultura y sus tradiciones, representado con la danza del venado por el centro del país. Y como siempre, ustedes tienen la última palabra. No se les olvide suscribirse a mi página, dejarme su poderosísimo y hermoso like, porque así yo seguiré haciendo más videos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.